Bienvenidos a Radio Sefarad un día más. Estamos en las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos hoy a hablar de un programa, es un programa especial centrado en el ataque masivo de proyectiles desde Gaza al sur de Israel. Después de este especial volveremos como siempre con la agenda cultural. Les contamos que miles de ciudadanos del sur de Israel han tenido que salir a la carrera hacia los refugios antiaéreos en varias ocasiones a lo largo de este martes. La tensión a ambos lados de la divisoria fronteriza con Gaza se ha disparado en las últimas horas con sucesivos intercambios de ataques en una escalada sin precedentes desde la guerra de 2014. La aviación israelí bombardeó 60 posiciones de Hamás y de la Yihad Islámica en represalia por el disparo desde la franja de 70 proyectiles de mortero y cohetes. En la madrugada del miércoles, los ataques aéreos se extendieron a otros 25 objetivos. Al menos 5 israelíes, entre ellos 3 soldados, resultaron heridos. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, advirtió que Israel no busca una escalada en el conflicto con los grupos palestinos. La situación depende ahora de Hamás, según señaló. En los ataques aéreos se destruyó un túnel construido por la organización islamista cerca del paso de Kerem Salom que penetraba en territorio de Egipto e Israel. Se trata del 10º paso subterráneo fronterizo utilizados para emboscadas y contrabando eliminado por el ejército. Sí, bueno, habrán oído hablar de este ataque. Hoy también nos referimos a esto también por la repercusión en los medios en el programa Revista de Medio Oriente y también con un testimonio desde la propia ciudad de Sderot, allí a menos de 1 kilómetro de la frontera con Gaza, con Itzik Horn, hablando de cómo han pasado estas últimas horas. Bueno, el resumen es que por lo menos hoy miércoles desde la mañana no han habido disparos ni alarmas. Parece que sí ha entrado un cierto alto el fuego en vigor por presiones de Egipto y Qatar hacia los grupos que han reivindicado este ataque, porque en principio el ataque parecía ser obra de Yihad Islámica, así lo reportamos ayer, sobre el ataque que había tenido lugar a primera hora de la mañana, pero luego esto siguió por la tarde y por la noche y ya se unieron a la yihad el propio grupo Hamás y también durante la madrugada hubo respuestas de la Fuerza Aérea Israelí que mencionamos. Y si en la noticia hablábamos de 70 proyectiles, pues hay versiones y no de fuentes inexpertas, sino de fuentes muy creíbles que hablan de 110 proyectiles lanzados, algunos que no habrían alcanzado su objetivo, evidentemente, pero que sí arrojan de momento este saldo de 5 heridos, es decir, que aparte de los daños materiales que se hayan podido provocar durante estos ataques. La artillería y la aviación israelí han causado en los últimos 2 días al menos 4 muertos en acciones de represalia contra ataques y atentados de grupos armados palestinos, como la colocación de explosivos en la valla de separación fronteriza o el disparo de ráfagas de ametralladora pesada que impactaron en fachadas y vehículos de la cercana ciudad israelí de Sderot. Por la tarde, las fuerzas israelíes bombardearon durante alrededor de 1 hora objetivos en Gaza. Poco después, las alarmas volvían a activarse en el sur de Israel por el lanzamiento de más de una decena de cohetes de 107 milímetros de calibre de fabricación iraní que fueron lanzados desde la franja hacia territorio israelí. Varios cayeron en campo abierto y al menos uno impactó cerca de la ciudad de Sderot. No se registraron víctimas, aunque sí daños materiales. De nuevo se repitieron las escenas de la mañana y cientos de israelíes corrieron en busca de un refugio seguro. El ejército ha recomendado a la población de la zona fronteriza que permanezca en áreas situadas a menos de 15 segundos del recorrido de los refugios. Según la radio israelí, varias de las playas cercanas al territorio mediterráneo palestino fueron también evacuadas. 15 segundos es el tiempo de que dispone una persona desde el momento en que suena la alarma, que es milisegundos después de que el sistema antimisiles detecta que ha habido un lanzamiento y calcula la trayectoria hacia dónde va dirigida y si va a llegar
a un centro poblado, pues emiten esa alarma. A pesar de la inmediatez de la respuesta electrónica, pues lo que queda al cuerpo humano son 15 segundos en los cuales recogerse uno, los niños, los animales, o las mascotas, o los bebés, o lo que sea que estén a una distancia mayor, con lo cual pues la gente no puede alejarse prácticamente de sus casas, donde en todas ellas hay una habitación de seguridad, una habitación blindada, para que haya el menor número de víctimas y afectados en el caso de que el proyectil haga impacto en ella. Imagínense vivir así. Ofir Gendelman, portavoz para los medios en árabe del primer ministro Benjamin Netanyahu, elevó el número de disparos a más de 100. Hamás y Yihad Islámica han reivindicado la responsabilidad conjunta de los ataques. El portavoz militar israelí señaló que esta es sin duda la mayor lluvia de cohetes y morteros desde el verano de 2014, así como la mayor respuesta del ejército, y aseguró que su país no busca una escalada, pero hará lo necesario para proteger a los civiles israelíes. Netanyahu ha convocado al titular de defensa, a Víctor Lieberman, el jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, y al director del Servicio de Inteligencia Interior, el Shin Bet, Nadav Argaman, para tratar la situación. La Unión Europea ha exigido el cese inmediato del lanzamiento de proyectiles desde Gaza y condenado los ataques indiscriminados contra civiles, mientras que Estados Unidos solicitó convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, y debo decir de que me siento positivamente sorprendido de un comunicado que he visto en Twitter del Ministerio de Exteriores español llamando a lamentando que se hayan producido estos lanzamientos de misiles contra civiles y llamando a la contención. Y a diferencia de otros llamamientos similares que ha hecho el gobierno español en otras ocasiones, no ha dicho a la contención por ambas partes. Es decir, estaba hablando de la gente que estaban atacando el terreno de Israel y estaban llamando a que dejen de hacerlo. Es decir, es una actitud muy positiva la que ha tomado España, no sé si en solitario o forma parte de un nuevo mensaje que ha tomado en este caso la Unión Europea. En cuanto a la respuesta de Estados Unidos, pues ya lo veremos cómo responde el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual, pues aparte de estar ella misma y otros países de la Unión Europea como el Reino Unido y Francia, pues están muchos gobiernos o representaciones de países por rotación, y no sé si todos condenarán un ataque de un grupo terrorista hacia los civiles de otro, si el otro es Israel. Uno de los proyectiles de morteros disparados contra Israel impactó en 3 líneas de energía del equipo que suministra electricidad al sur de la franja, dejando sin energía a decenas de miles de habitantes de ese enclave costero. La compañía estimó que las reparaciones tardarán varios días, más cuando el Ministerio de Energía ha ordenado suspender los trabajos de reparación hasta que regrese la calma a la agitada región fronteriza para no poner en peligro a los trabajadores. Sí, la verdad que es una desgracia humana, una desgracia humanitaria, porque ya habíamos hablado que en la Franja de Gaza pues había muchas restricciones respecto a la electricidad por iniciativa de la autoridad palestina que dirige el destino también de estos suministros desde Ramallah, y que no paga los sueldos y que les corta los suministros, entre ellos el de la electricidad, unas pocas horas, y ahora pues ellos mismos han bombardeado la entrada de electricidad a sus hogares. Es que es increíble cómo están siendo manipulados los habitantes de la Franja de Gaza, que viven en condiciones cada vez más miserables por la presión no de Israel ni de los gobiernos de la zona, sino de un grupo terrorista que los tienen atenazados desde hace más de 10 años. Esperemos que este cese el fuego, aunque momentáneo, pues se vaya extendiendo y se aplaquen los ánimos de desviar la atención del grupo Hamás
aunque me temo que dado el nivel de urgencia sanitaria, humanitaria, social que está viviendo la Franja de Gaza, pues puede haber en cualquier momento un estallido contra Hamás, y por lo tanto la única salida que va a tener ese grupo terrorista es la huida hacia adelante, es decir, mandar nuevamente a sus hijos, mujeres y ancianos al frente para enfrentarse de forma desarmada a un ejército que no puede hacer otra cosa que tratar de evitar la entrada, porque los objetivos son de atacar a los civiles, secuestrarlos, matarlos, etcétera. Porque detrás de este frente de, como decimos, de mujeres y niños y ancianos, pues detrás se esconden los terroristas que vienen muy armados. Hemos visto cómo, a pesar de la supuesta asfixia que se ve sometida la Franja de Gaza en el control de fronteras de lo que entra, lo que sale, pues siguen teniendo materiales de sobra para atacar a Israel, para fabricar armas o para disparar incluso misiles de fabricación iraní, que nadie se imagina cómo pueden haber llegado hasta ahí con un control tan férreo y con nuevos túneles de contrabando, y no solamente de contrabando, sino de ataque a Israel, que cada día se van sumando y ya son 10 los que Israel ha destruido en prácticamente 2 meses. Así finalizamos el especial de las noticias de hoy. Volvemos ahora tras una pausa con la agenda cultural. Bueno, vayamos a hablar de otra cosa. Alejandro, ¿de qué nos puedes hablar? Pues hoy hablamos de los agentes de Shakira, que han salido a desmentir que la colombiana haya tenido en agenda una presentación en Israel para el 9 de julio. Ello debido a que dicho rumor derivó en que el movimiento BDS le pidiese que lo cancelara. Según ha trascendido, la agencia informó de negociaciones para actuar en Israel, pero sin fecha. Hace unos días, el cantante y exministro brasileño Gilberto Gil canceló el concierto que iba a celebrar el 4 de julio en Tel Aviv, tras considerar que el país atraviesa un momento delicado. No así Enrique Iglesias, quien se presentó el domingo pasado pese a los llamamientos al boicot, y señaló que él sigue la política como cualquier otra persona, pero no significa que no pueda cantar en un país por su política. Paul McCartney, galardonado con el Premio Wolf de Música, también dijo recientemente que no vendrá a recogerlo el próximo día 31 por problemas de agenda. Bueno, lo de Shakira es uno de estos bulos que se lanzan en Internet, que ha puesto nerviosos incluso a muchos israelíes, porque la verdad estaban desinformados, porque Shakira no tenía anunciado ni tenía programado un concierto en Israel, y de pronto dicen: Shakira no vendrá a dar su concierto en Israel, y ya todo el mundo diciendo otra vez los del BDS, y se ha dejado doblegar por esta gente. Y bueno, y Shakira dijo: yo todavía no he dicho nada. No tenía ningún concierto programado en Israel. Es decir, se está hablando de eso, pero todavía no hay fecha, no hay nada y todavía no es seguro. Ella hace muchos años que se cuida muy mucho de este tipo de cosas. Ya la conocemos aquí mismo en España, está casada con el jugador de fútbol Piqué, que es muy polémico, y ella no se mete en las polémicas que se mete su marido, y tampoco en este tipo de boicots, por lo menos hasta ahora, nunca había pasado, aunque no es el primer bulo que se le atribuye a Shakira una posición anti-israelí. Yo recuerdo hace bastantes años de que circulaba por ahí, que en una entrevista en la radio dijo que entraba una pregunta de una oyente israelí, dijo: no, yo de ese país no voy a contestar a ninguna pregunta, y era todo mentira. Las redes sociales son muy divertidas y a veces pueden ser muy útiles, pero también son un campo abonado para la maledicencia y para las mentiras, las fake news, las noticias falsas y los bulos que circulan como si fueran verdades asentadas en la historia. Bueno, pasamos a hablarles ahora del multimillonario ruso y judío Roman Abramovich, dueño del club londinense de fútbol, el Chelsea, que ha inmigrado a Israel.
Tras aterrizar con su jet privado, recibió la tarjeta de identidad israelí que solicitó amparado por la ley del retorno, que permite a los judíos convertirse en ciudadanos de Israel. Abramovich no pudo extender su visado en el Reino Unido en medio de una disputa diplomática entre Londres y Moscú. Se estimó que su patrimonio alcanza los 12.500 millones de dólares, lo que lo convirtió instantáneamente en la persona más rica de Israel al pisar su suelo. Bueno, vivirá en una mansión en el barrio de Neve Tzedek de Tel Aviv, un antiguo hotel que compró a la actriz Gal Gadot. Como nuevo ciudadano, está exento de impuestos sobre los ingresos obtenidos en el extranjero durante 10 años y no necesita declarar las fuentes de ese ingreso para el mismo periodo. Bueno, ahí está. Abramovich, el Chelsea, pues llegó a Israel y en cuanto aterrizó era la persona más rica de Israel. Y mira que en Israel hay pobres, pero hay gente que tiene también mucho dinero, esta gente que ha hecho fortunas vendiendo empresas de alta tecnología a compañías multinacionales, todas estas noticias que nos cuenta de vez en cuando Yael Macías, pues también se ve que han pillado cacho, pero nada comparable a lo que ha acumulado esta persona, Roman Abramovich, que bueno, mucha gente se preguntaba, siendo judío, por qué no vivía en Israel. Bueno, ahora que va a residir en Israel o va a ser su domicilio, digamos, de pasaporte, incluso puede ser hasta que lo beneficie por las leyes fiscales de Israel que lo eximen durante 10 años. Ahora, eso sí, dentro de 10 años que se prepare Roman Abramovich porque lo van a crujir la hacienda en Israel, eso está claro. Bueno, pasamos ahora a hablarles, para cerrar la agenda, de Amazonia Judaica, que es un periódico creado en el año 2002 en la ciudad de Belén do Pará, para la comunidad judía de la región de la Amazonia. Pero ha crecido y hoy es una editorial que publica libros diversos y el magazine Amazonia Judaica. Tiene su sitio web llamado Portal Amazonia Judaica, en el que se mantiene el archivo histórico digital Amazonia Judaica, quien nace del interés de los hermanos David y Elías Salgado por la preservación de la memoria y la historia del judaísmo amazónico. Por ello, a través del estudio y la investigación, estos dos hermanos han conseguido recabar material suficiente de gran valor sobre el tema que nos atiende. En concreto, Elías Salgado realizó su posgrado en Historia en la Universidad de Jerusalén, especializándose en el tema y destacando como autor de numerosos artículos, crónicas y trabajos académicos, apoyando así su valía como especialista en esta temática. En el mismo archivo histórico digital podemos encontrar desde un servicio de biblioteca online, fototeca, videoteca y hasta documentos digitalizados del siglo XIX, XX y XXI, clasificados en distintas categorías. Sí, la verdad que es un tema apasionante porque uno se imagina que es difícil imaginarse a los judíos dentro del Amazonas, pero no olvidemos que ya en el siglo XIX, así como en Estados Unidos, en San Francisco, se vivió la fiebre del oro, pues antes de que se lograra la síntesis, las ruedas de los automóviles que empezaban a circular ya en el siglo XIX se hacían con caucho, y el caucho se obtenía de unos árboles que solamente existían justamente en el Amazonas, y eso hizo que surgiera allí toda una industria en el medio de la selva, y allí donde hay una industria emergente aparecemos los judíos siempre dispuestos a apuntarnos a las casillas desocupadas en el tablero mundial para poder instalarnos, ¿no? Esto ha sucedido con la industria del cine en Hollywood, con la industria de las de nuevas tecnologías, también en Silicon Valley hay mucha presencia de judíos, justamente por esto, porque digamos en las industrias tradicionales, por ejemplo en la industria del petróleo, no vas a encontrar judíos, porque allí ya es un negocio que lo agarraron desde hace mucho tiempo otras personas y es muy difícil competir contra ellos. Bueno, tenemos la oportunidad de conocer más sobre lo que es la Amazonia Judaica, justamente aquí mismo en Madrid, en el Centro Sefarad de Israel. ¿Cuándo será esto? Pues esto será el próximo jueves 31 de mayo a las 7 de la tarde. La entrada es libre hasta que se complete el aforo.
Bueno, algunos de los que escuchen este programa, pues igual los pilla justito, así que a salir corriendo porque a las 7 de la tarde de este jueves 31, pues pueden enterarse de cómo eran la vida judía en el Amazonas del siglo XIX. Pues así cerramos esta agenda de las noticias de hoy y regresamos mañana aquí en Radio Sefarad.